Estamos en Lima, en la capital, y teníamos que entrevistarlo pues al pequeño Hans, a mi amigo del alma, locutor de muchos años en diferentes emisoras populares acá en Lima. ¿Cómo estás? Un saludo para Full Ritmo, maestro Hans. Muchas gracias, buenos días. Ante todo, decirle gracias, Juliancito, te conocemos de muchos años de periodista, cuando trabajamos todavía con Lorenzo Palacios y Chacalón. Yo creo que ahora ha sido el momento oportuno para poder saludar a Full Ritmo, que estoy viendo una página muy linda, de verdad. Felicitaciones, está creciendo día a día, y felicitaciones para los amigos de Full Ritmo que están trabajando muy bonito, ¿verdad? Hans, ¿cuántos años tienes en la radio en general, como locutor? Como locutor tengo 20 años. 20 años, ¿no? 20 años. Si tuvieras un trabajo normal ya te hubieras jubilado ya. Ya me hubiera jubilado. Ya. Pero te mantienes joven. ¿De qué edad empezaste a hacer radio? Yo empecé a hacer radio a los 25 años. 25 años, ya. ¿Con qué programa? ¿Te acuerdas? Familia musical de Ike Santos. Ah, el famoso Ike Santos, ¿no? El rey de la chicha, ¿no? Claro. Con el Pomita Andy. Con el Pomita Andy. Trabajé con Pascualillo en la radio, pues trabajé ya, me puse más al folclore porque comencé a trabajar con Dina Pauca, con Sonia Morales, con la Vencia Mesa, con todas las casi de folclore. ¿Y tu nombre verdadero? ¿O no lo dices? Mi nombre verdadero es Jesús Alberto Manrique Zamudio. Ya, ¿y quién te puso el pequeño Hans? Lorenzo Palacios. ¿Cómo así? Ahí cuéntame la historia. Tú eres el pequeño saltamonte, me decía, porque yo bailaba bastante en el escenario. Pues, claro. Decía, ¿cómo te llamas tú? Jesús Alberto. Entonces, Hans, quedas como Hans. Desde ahora, el pequeño Hans. El pequeño Hans, quedé ahí. Desde ahí, ¿a cuántos años? Más de 15 años. Más de 15 17 años, bueno, la edad de mi hijo, claro. ¿Y qué recuerdos tú tienes, o anécdotas, como locutor, como animador de artistas? Tanto, te cuento que para entrar a este ambiente se sufrió mucho, o sea... No era así fácil, claro, ¿no? Estaban los grandes, pues estaba los grandes. Paco Pajuelo, Perico García, ya muertos. JJ, me acuerdo. JJ. Y yo entraba gritando a la radio, pues siempre mi tono es arriba, ¿no? Señores, aquí está. Entonces, Hans, esto no es, tú quieres que estés en el escenario, ándate, tú tienes que aprender a hacer locución. Y poco a poco fue entrando esa modalidad de hacer el programa. Gilbert se metió también con ese programa fuerte. ¿Tú eres promoción de Gilbert Causta? Casi como promoción de Gilbert. Entonces se metió y ya pues no, se dejó al lado el estilo que, señoras y señores, presentamos a Dina Pauca, ya no, sino ya gritaba ya, señoras y señores, Dina Pauca, y era otra modalidad de hacer locución, ¿no? Y pegó pues, pero nos hicieron sufrir bastante, pues nos botaban de la radio, no quería que nos juntemos con ellos, era bravo. Y yo recuerdo que cuando estuvimos trabajando con Gisela Lavado, tú fuiste que apostaste por Gisela, ¿no? Cuando recién iniciaba, ¿no? Claro, sí me acuerdo que Giselita llegó a Lima y me dijo un día, nos encontramos, en plan de colombiano nos encontramos, claro. Y me dice, Hans, de verdad, me dice, tengo este materialcito, a ver cómo, vamos a escucharlo pues en una cantina, porque la clásica era la cantina, vamos a tomar una cervecita con ella y puede ser, pero Gisela le dijo, acá tienes que tener plata, pero Hans apoya, vamos a trabajar. Entonces comencé a meter en el programa de Ike Santos. ¿Qué tema? ¿Ese Quítame la vida? Quítame la vida. Ah, ese es el material. Ese fue el material. Entonces le dije, ¿cómo hacemos? Hans, tengo acá una platita y vamos a invertir. Invertimos, sacamos un programa en Radio Inca. Pues. Ya. Y desde ahí le dimos duro. Y nadie pensaba, todos se burlaban de ti. Yo me acuerdo que a Rubén Sánchez, le decía, Rubén, mételo a Giselita, porque él hacía grandes espectáculos, mételo aunque sea para que empiece. Hans, yo estoy haciendo espectáculos, estoy haciendo chistoseado, se acochinaba meterlo, así decía, hasta que, imagínate, pasó un tiempo y fue la reina. Claro, ¿no? Claro, fue bastante. Y ahí nos pedían fechas, ya los que nos habían rechazado, siempre nos pedían fechas, que una fechita, Gisela siempre me hizo respetarlo, sí, lo agradezco bastante. Habla con Hans, y yo los arrochaba, 10.000, 20.000, no, pero Hans, entonces no. O sea, pero hasta que ocurrió la desgracia y se paralizó todo, ¿no? ¿Y qué otros artistas tienes así de recuerdo que hayas apoyado y después subieron? Mira, ahorita estoy con una chica que estamos trabajando, se llama Jessica Velázquez. Jessica Velázquez. Qué barbaridad, es un boom y ya te vas a llegar el material, pero está creciendo bastante. En Huaraz es lo máximo ya. Entonces, esta pagnita la ve todo el Perú, por si acaso. Eso es lo que digo, ahora vamos a dar la oportunidad entonces de ponerle sus temitas ahí y poder hablar con ella. En algún momento vamos a tener una entrevista. Está muy bien, o sea, Jessica Velázquez está muy bien, está trabajando bien y ya muy pronto estaremos llegando al sur también con ella. Ya, mira, yo siempre le pregunto esta pregunta a todos los locutores que he entrevistado. ¿Qué se necesita para ser locutor de música folclórica, de música tropical? Yo creo que tener sentimiento
y saber lo que uno dice. Ya. O sea, ser bien certero en lo que hace uno, porque hay muchos locutores, hay miles de locutores, pero pocos somos los reconocidos, ¿no? Ya. De repente porque entramos en una etapa en que no había muchos locutores, pero yo creo que hay que tener bastante sentimiento y sobre todo la humildad. La humildad, ¿no? Y aparte, hay que ser aburrido o tener chispa. No, tener chispa, o sea, olvídate, tú puedes tener 1000 problemas en tu casa o en la calle, pero llegas a la radio y te olvidas. Te transformas, te olvidas. Tienes que ser el Hans de siempre, ¿no? Claro, que tienes que entretener al público. Claro. Y en el escenario también te he visto que tú bailabas, Claro. y ahora sí, el escenario. Sigo, a veces salgo en el escenario. Él es más caro ya para subir al escenario. Claro, no, pero ahí trabajando, o sea. Porque he visto varios animadores que están como un palo, no bailan, todo aburridazo, ¿no? Eso también depende, que el artista se mueva, ¿no? Hay que levantar al artista, hay que jugar con el público, hay que estar en todas las pilas de para poder hacer algo, ¿no? Entonces, pero es bueno, o sea, de vez en cuando salgo yo a veces con algún artista, con Tongo, a veces con Nancy Arcos, con... Estás trabajando ahora con Tongo, dices, ¿no? Sí, ahora estamos con Tongo, haciendo historia, pues, ¿no? Haciendo historia, pero para la discoteca, ¿no? Increíble, es un fenómeno, ¿no? Sí, discoteca se ha vuelto pero el número uno, pero en su música, la chicha que llamamos nosotros, está ahí nomás, está en baile, ¿no? Ya. Pero las otras sí está bien, o sea, en las discotecas... Son fenómenos, ¿no? Y tienen que aprovechar también, pues, ¿sí o no? Claro. Porque ahí hay buen bolo. Hay buen bolo, gracias a Dios, ¿no? ¿No? ¿Y tú cómo ves la chicha ahorita? ¿Cómo ves está subiendo un poquito también, ¿no? Porque ya la cumbia norteña bajó. ¿Cómo ves tú todo el movimiento? Yo creo que a la chicha se le tiene que dar otro matiz, o sea, otro sistema de trabajo. Aparte de eso, los promotores tienen que vivir la realidad. O sea, ¿qué pasa? Que los directores de las agrupaciones ven que están subiendo un poquito, ya comienzan a cobrar 20.000. Ya quieren asaltar a la gente. Ya no se puede trabajar, no se le puede promocionar porque el empresario ya no puede invertir mucho. Con 50, 60.000 soles para probar que si está subiendo no se puede. Pero si ellos, los directores se dieran cuenta y dijeran, ¿sabe qué? Vamos a cobrarle tanto, hacer un grupito, hacer unas caravanas como se hacía, ¿no? Claro. Entonces la chicha se levanta y después de repente puedan cobrar lo que quieran, ¿no? Claro. Pero ahorita está ahí la chicha, está mantenida. ¿Y la cumbia norteña cómo la has visto? La cumbia norteña ha desaparecido. Y la sureña sí está fuerte. Claro. ¿Y el guayno? ¿Cuál está de moda el guayno? Porque yo he visto que el guayno sureño está por todo el Perú, ¿no? Y el guayno del centro ha desaparecido prácticamente. El centro ha desaparecido, de verdad. Porque ahorita Giovananco, todas las artistas... Fresia Linda, ¿no? Rosita de Espinar, claro, sí, son del sur. Están bien, en todo sitio, acá en Lima también están bien. Y en Trujillo he visto también, ¿no? Imagínate, están bien ellos. ¿Por qué? Porque saben trabajar, ¿me entiendes? No hay mucha envidia como en el arpa. En el arpa que si subió ella, pero ¿por qué subió? Hay que hacerle la guerra, hay que tumbarla. La otra no, a lo que ellos no, ellos son unidos, ¿me entiendes? En el centro sí se llama, bueno, claro. Chato Bravo con Ayer Raimundo son enemigos desde hace años. Igualito, ¿no? Podrá haber, decir, Escucha, Chato Bravo, que no hay envidia en el arpa. Claro, hay mucha envidia en el arpa, y eso es lo que no... No hay envidia en el arpa, dirás, o sea hay. Sí hay envidia en el arpa. Sí hay envidia. Claro, ya. Por eso es que no suben, Julián. O sea, si se está despuntando a alguien, en vez que lo apoye, lo trata de tumbar. ¿Y los sureños no? Los sureños se apoyan, Chiquito Grande, Fresia Linda y tal, se unen y tú haces una caravana y revientan los locales. Mira, no había notado eso, Eso es la base principal. Por ejemplo, Sonia y Dina Pau, que de nuevo se han puesto bronca, ¿no? Por eso digo, yo siempre he dicho, podrán tener mucha plata, pero lo que interesa es tener la humildad de siempre. O sea, yo puedo abrazarte a Juliancito, o Julián se murió, llorar. Pero es una hipocresía, maestro, ¿me entiende? Por favor, o sea, que hay que ser sincero, o sea, que si no la paso, ya no la paso, pues no me gusta y punto, ¿no? Pero no abrazarla, llorar y después a otro lado decir, hay que tumbarla, por favor, o sea, debemos unirnos todos. El folclore debe unirse, la música tropical andina debe unirse para salir adelante, hay que seguir trabajando con lo nuestro, ¿no? Ya, pequeño Hans, te felicito por tu trayectoria, más de 20 años en la radio. Y despídete para Full Ritmo y para todo el Perú y todo el mundo, porque esta página la ve todo el mundo. Muchísimas gracias, la verdad. Un saludo muy especial para los muchachos de Full Ritmo. Gracias por toda esta entrevista, que Dios nos lo bendiga y que pase un año muy lindo, de verdad. Y a todos los amigos hinchas del Pequeño Hans, los quiero, siempre voy a ser humilde, siempre voy a ser el Pequeño Hans. Hasta de acá, medio año más de repente, porque ya tengo que irme, ya está Perico arriba. Saludos, maestro, gracias. Gracias.